Voy a definir órganos como el cerebro, el corazón, el hígado, voy a hablar del semen, pero por favor no os riáis, tampoco del espermatozoide, ovarios, que sí, que suenan para reírse, pero no. Voy a hablar de ellos. Además, voy a definirlos, voy hablar de su etimología, de dónde proviene, que la gran mayoría proviene del latín, del griego, son híbridos, y voy a hablar de hipertensión, hipotensión, su significado, su etimología, y bueno, hígado, páncreas, muchas más, bueno, muchos más términos o palabras que, bueno, pues que los voy a definir, los voy a subir en este vídeo. El cerebro es bueno, comienzo hablando del cerebro, que es la parte más importante del sistema, bueno, del cuerpo humano y primeramente porque es el principal órgano del sistema nervioso alojado en el cráneo que controla las funciones voluntarias e involuntarias. Su etimología proviene del latín cerebrum, que es parte superior de la cabeza o sesos. Al cerebro también se le conoce como los sesos. El corazón es el órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. La etimología proviene del latín de coro cordis, aunque en terminología médica se utiliza a través de la raíz o proviene de la raíz griega cardia, proviene de cardio. El hígado es el órgano glandular voluminoso que metaboliza nutrientes, detoxifica y produce bilis. La etimología proviene del latín ficatum y este del griego iecur o ficatum, hígado relleno de higos o plato romano. El páncreas es la glándula que secreta enzimas digestivas e insulinas. La etimología proviene del griego páncreas, compuesto por pan, que es todo, y creas es carne, indicando toda carne por su textura. Sería así más o menos de forma literal. El riñón es el órgano excretor que filtra la sangre que para formar la orina. Su etimología proviene del latín ren o renis. El pulmón es el órgano respiratorio donde la sangre capta oxígeno. Su etimología proviene del latín pulmo pulmonis y almos al final son los principales órganos tanto del sistema urinario como es el riñón y del sistema respiratorio como es el pulmón. La tráquea es el conducto respiratorio que va desde la laringe o a los bronquios. Su etimología proviene del latín trachea y este del griego trachea, que es arteria rugosa. El estómago es el órgano digestivo encargado de degradar los alimentos. Su etimología proviene del latín stomachus y este del griego estómagos, que es garganta o esófago, y derivado de estómago, que es boca. El esófago es el tubo que transporta el alimento desde la faringe al estómago. Su etimología proviene del latín, o sea, fagus, y este del griego, o sea, fagos, compuesto por isi, que es llevar del verbo ferein, y phagein, que es comer. La faringe es el conducto musculoso membranoso situado en el cuello, detrás de la boca y la nariz. Por cierto, comparte este órgano el sistema respiratorio y digestivo. Está cerca de la laringe, que es lo que producir, pues eso, cuando se va por ahí, pues problemas en el aparato respiratorio, pues eso, cuando se va la comida por detrás, que puedes toser o por el otro lado, por ejemplo. La etimología de faringe proviene del latín pharynx o faringisi y viene al final del griego, de pharynx, referido a garganta o esófago. Se relaciona etimológicamente con pharynx, que es surco o barranco, sugiriendo una estructura profunda, porque la faringe al final es algo muy que tiene que tener profundidad, sobre todo para el ámbito de la respiración. La laringe es un órgano situado en la parte anterior del cuello entre la faringe y la tráquea, que contiene cuerdas vocales que protege la vía respiratoria. Faringe, laringe, tráquea y los bronquios están muy cerca, aunque la laringe pertenece al sistema. La laringe pertenece al sistema de respiratorio. La faringe es justo ese sistema digestivo que está entre medias, ambas. La laringe al final lo que sería la estructura, porque por ejemplo cuando se te va ahí que te ahogas es lo que produce la laringe, que es produce pues ahogarte o que se te va por el otro lado la comida, por ejemplo, cuando se tose. Entonces, la etimología de laringe proviene de larynx o laringis y este del griego larynx o laringos, que significa garganta o parte superior de la tráquea. El bronquio es cada uno de los conductos fibrocartilaginosos principales en que se bifurca la tráquea y que entra en los pulmones para llevar el aire. La etimología proviene del latín científico bronchia y este del griego bronquion, tráquea o conducto respiratorio. Y al final están muy unidos, la tráquea y muchos de los órganos, sobre todo el sistema respiratorio y digestivo, están unidos. La faringe al final está para la alimentación, lo que pasa es que se va por otro lado, y la laringe está en otro lado, que son tubos que van por diferentes sitios. Y la laringe va por el sistema respiratorio, y la faringe es entre medias del sistema respiratorio y el digestivo, que es lo que la comida y todo ello. Pero que está muy cerca al final, porque tanto el sistema respiratorio y digestivo
tienen varios órganos muy cercanos. Por eso es lo que se produce que evitar, por ejemplo, pues eso, cuando te puedes ahogar, que la comida pase claro, en vez de la faringe, por la laringe, por ejemplo. El intestino es el conducto digestivo que absorbe nutrientes y agua. Su etimología proviene del latín intestinus, interior o de adentro, y luego hay dos, el intestino delgado, que es el que absorbe los nutrientes, la energía, y los desechos se encargan ya del intestino grueso. La vejiga es el órgano hueco que almacena la orina. Su etimología proviene del latín vesica, que está cerca de los riñones. El músculo es el tejido contráctil que permite el movimiento. Su etimología proviene del latín musculus, que significa ratoncito, por la forma en la que los músculos se mueven bajo la piel. El hueso es la estructura rígida que conforma el esqueleto y soporta el cuerpo. La etimología es osulum, diminutivo de osis, que es hueso, aunque en medicina en realidad lo que se utiliza, como pasa con el ámbito del corazón, es osteo, del griego osteo, que es al final, el osteópata es el que se encarga al final de la estructura para medir y ver cómo están los huesos. La arteria es un vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada desde el corazón al cuerpo. La etimología proviene del latín arteria y este del griego arteria, que es un tubo o un conducto. La vena es un vaso sanguíneo que devuelve la sangre desoxigenada al corazón. La etimología proviene del latín vena y, por cierto, las arterias normalmente están cerca del corazón porque son mucho más importantes y las venas en menor medida, aunque hay alguna vena, por ejemplo, y esto lo digo, aunque yo soy historiador, pero esto lo saben los científicos y los especialistas en el ámbito de las ciencias, que hay una vena, bueno, pues la vena yugular, que es la que conecta con el cerebro. El capilar es un vaso sanguíneo diminutivo que conecta arterias y venas para el intercambio de nutrientes. La etimología proviene del latín de capilaris, que es relativo al cabello, por finura extrema, además, porque es como un pelo. El capilar al final es lo que ayuda en sí a los intercambios de nutrientes que le dan, sobre todo las arterias y las venas, para que sigan oxigenándose, sobre todo, por las partes, sobre todo, más pequeñas del cuerpo. El cráneo es lo que protege al cerebro, la estructura ósea que encierra y protege el encéfalo, que es el cerebro. Los vertebrados, formando la parte superior y posterior de la cabeza. La etimología proviene del griego cranión, que es cabeza, yelmo, casco, cráneo, y se cree que hace referencia a la cobertura del encéfalo similar al casco. El diente son las estructuras duras y calificadas insertadas en alvéolos de los huesos maxilares y mandíbulas. Son esenciales para la masticación y la fonación, además de ser claves en la caracterización biológica de especies por su diversidad de formas. La etimología, como pasa con el término cráneo, proviene del latín de dens o dentis, que deriva de la raíz indoeuropea den, que es morder o diente. El cartílago es un tipo de tejido conjuntivo especializado, elástico y carente de vasos sanguíneos, constituido por matriz extracelular y condrocitos, que es la célula de tejido cartilaginoso. Su función es dar soporte, forma órganos y recubrir la superficie articulares para reducirse la fricción y amortiguar las cargas. La etimología proviene del latín cartílago de cartílago ternilla, que es la parte tierna del hueso. Que por cierto, hay algunos peces que son cartilaginosos. Y lo voy a decir aquí, el tiburón, por ejemplo. Animales que solo tienen cartílago. El rape es otro ejemplo. De animales al final bueno, con cartílagos. La mandíbula es un hueso o el conjunto de huesos que forman la estructura de la boca y sostiene los dientes, fundamentales para la masticación y fonación. En humanos se refiere específicamente al maxilar inferior MOC. La etimología proviene del latín mandíbula, derivado de mandere, que es masticar, y el sufijo bula, instrumento. Literalmente el término significaría el instrumento para masticar, de forma así literal. El encéfalo es la parte superior y más voluminosa del sistema nervioso central, contenido dentro del cráneo de los vertebrados. La etimología proviene del griego antiguo enkefalos, que está compuesto por en, que es dentro, y kefal, y que es cabeza, significando literalmente lo que está dentro de la cabeza y que incluye pues, todo el sistema nervioso. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y que además el tronco encefálico es el que conecta el encéfalo con la médula espinal y regula las funciones vitales como la frecuencia cardíaca. Gracias a ello, el tronco encefálico es lo que ayuda a esas frecuencias en torno a lo cardíaco, que sería dentro del sistema eh, circulatorio. Y el pene, que vale, que sí puede hacer muchas gracias, es el órgano copulador masculino y parte del sistema urinario en mamíferos. Contiene la uretra, la cual sirve para la expulsión de orina o semen.
La etimología proviene del latín penis, que es cola, apéndice o penacho, derivado de la raíz indoeuropea pes, que es órgano masculino. Y el ovario es la gónada femenina, órgano reproductor donde se producen y maduran los ovacitos, que son los gametos femeninos, y secretan hormonas sexuales, estrógenos y progesterona. La etimología del término, al igual que pene, proviene del latín de ovarium, que está formado por ovum, que es un huevo, porque un óvulo, un ovario al final es un huevo, es una forma redonda y el sufijo arium, que es lugar para, indicando que es el lugar donde se producen los huevos ovos, y sirve como el sistema de, que es el sistema reproductivo, ya está. El apéndice es la parte o cosa que se une o añade a otra principal para complementarla o ampliar. La anatomía se refiere comúnmente al apéndice vemiforme, un pequeño tubo cerrado al intestino grueso. La etimología proviene del latín appendix, apéndicis, que es adicción, prolongación o algo añadido. Menos mal que eso ya ha cambiado y significa un añadido. Esta palabra deriva del verbo appendere, que es colgar de o añadir, formado por ad, que es hacia, y pendere, que es colgar. Y vale, sí pueden hacer muchas gracias, tanto el semen como el espermatozoide, pero hay que, bueno, definir que el semen es el líquido biológico producido por los órganos reproductores masculinos que contiene espermatozoides y otras sustancias destinado a la fecundación. La etimología proviene del latín semen o seminis, que es semilla, simiente, origen o descendente. Tiene su raíz en el verbo latino serere, que es sembrar. Igual que si pones una semillita en un árbol o en la tierra para plantar, por ejemplo, alimentación. Pues eso es algo parecido en los animales. Y unos son ovíparos, otros vivíparos. Los vivíparos normalmente son los mamíferos. Los ovíparos, pues aves, reptiles, anfibios, peces. El espermatozoide es la célula reproductora gameto de los animales destinada a la fecundación del óvulo. Se caracteriza por su movilidad y estructura, porque tiene una cabeza y flagelo o cola. Al final es igual. Y su etimología es un término científico del siglo XIX, formado por raíces griegas, que se creó el término en torno al siglo XIX, formado por esperma del griego semilla, de la raíz esper, que es sembrar, y zoides animal o ser vivo, y oides, que tiene aspecto, porque claro, lo de zoide al final es un animal ser vivo, y oides, que tiene aspecto de o parecido a, significando literalmente el propio término semilla con apariencia de animal o medio de inseminación con aspecto animal. Podría considerarse, sí, es una especie animal, sí, pero sin ser. Claro, como tiene una cabeza y una cola, que es el flagelo, pues es lo que da lugar a la estructura, que es lo que reproduce en los animales. Mamíferos. Y en otros también, aunque luego ya sean vivíparos u ovíparos. La hipertensión es la presión alta, la presión arterial crónicamente elevada, las arterias sufren una presión excesiva, lo que puede dañar bueno, a órganos y vasos sanguíneos a largo plazo, que proviene del griego hiper, que es sobre, encima, exceso, y del latín tensus, que es tensión o estirada. La hipotensión es la presión baja, es la presión normalmente baja, la sangre no llega adecuadamente a los órganos vitales, causando mareos, fatiga o desmayología. Proviene al igual que hipertensión del griego, lo que pasa que hipos es de bajo o bajo nivel de, y del latín tensus, que es tensión. El cerebelo es la estructura del sistema nervioso central situada en la parte posterior e inferior del cráneo, encargado de coordinar movimientos musculares voluntarios, el equilibrio y la postura. La etimología proviene del latín cerebellum, que sería considerado el cerebro pequeño, formado por cerebrum, que es cerebro, y el sufijo diminutivo el. La osteopatía es una disciplina de terapia manual que busca el equilibrio estructural y funcional del cuerpo, entendiendo el organismo como un todo. La etimología proviene del griego osteón, que es hueso, y patos es dolor, padecimiento, camino, definiéndose como el tratamiento de los tejidos a través de la estructura. Y quien lo creó fue el médico estadounidense Adrian Taylor Steele en 1874. La médula espinal es una estructura cilíndrica y delicada del sistema nervioso central que conecta el encéfalo con el resto del cuerpo, extendiéndose desde la base del cráneo hasta la zona lumbar dentro de la columna vertebral. Transmite impulsos nerviosos, motores y sensitivos, facilitando el movimiento y la sensibilidad. Y la columna vertebral es el eje neuroesqueleto de los animales vertebrados situado a lo largo de la línea media dorsal del cuerpo y formado por una serie de huesos cortos o vértebras, como se les llama, dispuestos en fila y articulados entre sí. Y el neuroesqueleto es el esqueleto óseo o
cartilaginoso que protege el sistema central de los animales vertebrados. Y el esqueleto es el conjunto de piezas duras y resistentes, que son los huesos o cartílagos, que articulan y sostienen el cuerpo de los animales vertebrados, protegiendo sus órganos internos. La etimología de esqueleto proviene del griego skeletos, que es desecado, o cuerpo disecado, derivado de skeilen, que es desecar, haciendo referencia a los huesos limpios. Y el ejemplo ya como intelectual científico fue Andrew Taylor Still, que fue el principal, bueno, considerado el padre de la osteopatía, pero bueno, él fue médico estadounidense, considerado el padre de la osteopatía, y una de sus obras es Filosofía de la Osteopatía de 1890. Con ello finalizo comentar, si os ha parecido interesante este vídeo de la definición de los órganos, el ejemplo estadounidense y de, bueno, de varios más ejemplos y bueno, significado y la propia etimología. Darle a like, suscribiros, comentar, comento que es historiador. Repito de nuevo que es historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.